El material que lo cambió todo. Creamos algo pensando que haría nuestra vida más fácil, más cómoda y más moderna, pero sin darnos cuenta liberamos una fuerza silenciosa que terminó conquistando todo el planeta. Hoy, esa creación está en lugares donde jamás imaginamos verla. No importa qué tan lejos viajes, qué tan profundo explores o qué tan puro creas que es un sitio, ya está ahí. Y cuando los científicos descubrieron hasta dónde había llegado realmente, incluso ellos quedaron en silencio, incapaces de aceptar lo que tenían frente a los ojos. Una amenaza imposible de escapar. La contaminación plástica dejó de ser solo un problema ambiental para convertirse en una amenaza global imposible de ignorar. Para comprender la verdadera dimensión del desastre, un grupo de investigadores decidió no visitar vertederos ni ciudades abarrotadas. Eligieron ir al único lugar donde, durante millones de años, nunca había llegado la luz del sol. Un sitio frío, oscuro y absolutamente hostil, el fondo de la fosa de las Marianas, casi a 11 kilómetros bajo el océano. El descenso hacia la oscuridad total. En 2019, un sumergible científico inició un descenso histórico hacia el punto más profundo del planeta. No fue una travesía sencilla. El piloto viajaba encerrado dentro de una pequeña esfera de titanio, descendiendo lentamente durante 4 largas horas. Al pasar los 1000 metros, la última luz desapareció. A los 5000 metros, el agua se volvió casi helada. Y cuando cruzaron los 10.000 metros, entraron en un lugar donde las leyes de la física comienzan a sentirse aterradoras. La presión que aplasta todo. La presión del agua allí es tan brutal que podría aplastar un tanque militar moderno como si fuera una lata vacía. El casco del submarino crujió ligeramente bajo la fuerza del océano, produciendo un sonido seco que heló la sangre del piloto. Habían llegado al abismo Challenger, el punto más profundo conocido de la Tierra. Arriba, en el barco de investigación, los científicos observaban los monitores sin respirar, esperando descubrir criaturas jamás vistas. El descubrimiento imposible. Los potentes reflectores atravesaron la oscuridad eterna y revelaron algo sobre la arena del fondo. Al principio parecía una forma extraña de vida marina, pero no era un animal desconocido. Tampoco un pez extraño. Era una simple bolsa de plástico con letras amarillas, acompañada de envolturas de dulces. A casi 11 kilómetros de profundidad. En el lugar más inaccesible del planeta. El silencio que lo dijo todo. Nadie habló durante varios minutos. El equipo entendió algo aterrador: ya no existía un lugar limpio en la Tierra. Cuando las imágenes llegaron a Internet, comenzaron las teorías. Algunos aseguraban que era un montaje filmado en un estudio. Otros hablaban de programas secretos para arrojar residuos al océano. Incluso hubo quienes afirmaron que era una falla en la simulación del mundo. Pero la realidad era mucho más simple y mucho más perturbadora. El océano, como una cinta transportadora. Las corrientes marinas funcionan como un gigantesco sistema en movimiento constante. Arrastran basura desde costas y ciudades hasta mar abierto. Allí, el plástico se debilita por la sal, el sol y los cambios de temperatura. Se cubre de microorganismos, gana peso y comienza a hundirse lentamente, como una nevada tóxica invisible que cae durante años hasta alcanzar el fondo oceánico. Un monumento a nuestra civilización en la oscuridad absoluta, sin luz solar que lo degrade. Esa bolsa podría permanecer miles de años intacta. Un recordatorio silencioso de nuestra era. Pero aquel hallazgo era solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor. Para entender el verdadero origen del problema, los investigadores debían volver a la superficie y dirigirse hacia un lugar donde las brújulas pierden sentido y el océano se transforma en algo espeso y extraño. El viaje que cambió la historia. En 1997, el capitán de un pequeño barco científico regresaba hacia California cuando decidió acortar camino atravesando una zona poco estudiada del Pacífico Norte. El mar estaba completamente en calma, como un espejo infinito. Días después comenzaron a aparecer restos aislados, cajas plásticas, redes viejas, trozos de espuma. Luego, sin darse cuenta, el barco quedó atrapado en algo imposible. El octavo continente hasta donde alcanzaba la vista. Durante más de 1000 kilómetros, el océano estaba cubierto por botellas descoloridas, juguetes rotos, cepillos de dientes y fragmentos irreconocibles.
Los sensores del barco fallaban constantemente debido a la densidad del material sintético bajo el agua. Cuando intentaron pescar para cenar, solo sacaron una masa de plástico triturado con un fuerte olor químico. Una semana en un mar muerto durante días navegaron escuchando únicamente el sonido del plástico raspando el casco metálico. Al regresar a tierra, la prensa bautizó el hallazgo como la gran mancha de basura del Pacífico. Los medios hablaron de un nuevo continente flotante. Surgieron mitos sobre personas caminando sobre él o construyendo estructuras. Pero las investigaciones posteriores revelaron algo aún peor. Una sopa invisible y letal no era una isla sólida. Era una sopa espesa de diminutos fragmentos plásticos suspendidos en el agua. Su tamaño superaba varias veces el territorio de Francia. Las corrientes oceánicas actúan como remolinos gigantes que atrapan residuos durante décadas, triturándolos hasta convertirlos en partículas microscópicas que bloquean la luz solar y dañan la base misma de la cadena alimenticia. El enemigo que no podemos ver, un trozo grande de basura flotando lejos, parece inofensivo. Pero esas partículas invisibles representan la verdadera amenaza. Porque ya no permanecen solo en el océano. Hace apenas unos años, científicos europeos analizaron tejidos de personas completamente sanas esperando resultados normales y encontraron algo que cambió todo. El descubrimiento dentro del cuerpo humano en laboratorios esterilizados, usando únicamente herramientas de vidrio y metal para evitar contaminación, observaron muestras bajo microscopios electrónicos. Entre células vivas aparecieron diminutas fibras de colores, esferas azules y fragmentos afilados. Microplásticos. Dentro del corazón. Dentro del cerebro humano. El pánico global. Las redes sociales explotaron con teorías conspirativas, nanobots, planes secretos, manipulación masiva. Pero la verdad era mucho más inquietante por su simpleza. El plástico nunca desaparece, solo se fragmenta. Las olas lo convierten en polvo microscópico que viaja con la lluvia, entra en el plancton, pasa a los peces y finalmente llega a nuestros platos. Una realidad impactante. Estudios calcularon que una persona promedio consume cada semana una cantidad de plástico equivalente al peso de una tarjeta bancaria. Literalmente estamos hechos, en parte, de aquello que desechamos durante décadas. Parecía un problema sin salida, hasta que, lejos de los laboratorios famosos, en un olvidado vertedero japonés, algo inesperado comenzó a ocurrir. En 2016, un pequeño grupo de biólogos japoneses recorría diariamente un vertedero viejo y contaminado, ubicado junto a una enorme planta de reciclaje. Era un trabajo pesado, repetitivo y poco emocionante. Vestidos con trajes protectores, recolectaban barro, agua turbia y residuos malolientes esperando encontrar algo útil entre aquel caos químico. El experimento que nadie esperaba. De regreso en el laboratorio, colocaron cientos de microorganismos en pequeñas placas de vidrio. Pero en lugar de alimentarlos con nutrientes tradicionales, dejaron junto a ellos simples láminas de plástico duro. Pasaron semanas, luego meses, y no ocurrió nada. El proyecto estaba a punto de cancelarse por falta de resultados. El momento del asombro total. Una mañana, un técnico observó una de las muestras bajo el microscopio y quedó completamente inmóvil. La lámina de plástico se había vuelto delgada, llena de pequeños agujeros, casi transparente. Los microorganismos la estaban devorando lentamente, como si fuera alimento común. Una revolución científica. Tras repetir el experimento decenas de veces, los científicos confirmaron lo imposible. Habían encontrado una bacteria capaz de descomponer plástico. Cuando la noticia se publicó, Internet explotó nuevamente. Algunos hablaron de experimentos militares secretos, otros creían que el microbio provenía de un meteorito. Pero la verdad era aún más sorprendente. La evolución en tiempo real. La naturaleza, enfrentada a un planeta saturado de residuos, había evolucionado. Esta bacteria desarrolló enzimas especiales capaces de cortar las largas moléculas del plástico como si fueran diminutas tijeras moleculares. Primero rompían la estructura resistente y luego la transformaban en componentes básicos seguros. El problema inesperado. El descubrimiento fue comparable a hallar una cura revolucionaria, pero tenía un defecto enorme. La bacteria trabajaba demasiado lento. Para degradar una sola botella podía tardar meses.
Entonces científicos de todo el mundo decidieron intervenir y acelerar el proceso. La unión de ciencia y tecnología, genetistas, programadores y bioingenieros analizaron el código genético de la bacteria utilizando supercomputadoras. Durante días y noches, sistemas de inteligencia artificial calcularon millones de combinaciones posibles para mejorar las enzimas naturales y hacerlas miles de veces más eficientes. El nacimiento del superenzima finalmente, en un laboratorio estéril, lograron sintetizar una nueva proteína mejorada. Cuando introdujeron un bloque sólido de plástico en una solución con esta enzima, ocurrió algo increíble, el material comenzó a burbujear y desaparecer en cuestión de días, como azúcar disolviéndose en una bebida caliente. El miedo de la humanidad. La noticia provocó entusiasmo, pero también pánico. Muchas personas imaginaron un escenario apocalíptico donde la enzima escaparía y destruiría ropa, autos o incluso aviones. Sin embargo, los científicos aclararon algo fundamental: estas enzimas funcionan bajo un principio extremadamente específico, como una llave diseñada para una sola cerradura. Una herramienta segura y precisa. El nuevo compuesto solo actúa sobre un tipo concreto de plástico utilizado en botellas y empaques transparentes. No afecta madera, metal, algodón ni piel humana. Pero lo más impresionante era otra cosa: no solo destruía el plástico, lo convertía nuevamente en materia prima pura lista para reutilizarse. El sueño de un ciclo infinito. Esto significaba que el plástico podía reciclarse indefinidamente sin necesidad de extraer más petróleo. Por primera vez, la humanidad tenía una solución real contra la contaminación global. Sin embargo, surgió una pregunta enorme: ¿cómo llevar esta tecnología desde un laboratorio hasta los océanos reales? Los gigantes del futuro, ingenieros de distintos países, comenzaron a diseñar barcos completamente nuevos. No eran petroleros ni cruceros elegantes. Su forma recordaba a enormes ballenas metálicas con bocas abiertas. Estas naves autónomas navegarían guiadas por satélites, absorbiendo agua contaminada y procesando residuos directamente en el mar. Fábricas flotantes dentro de ellas, molinos triturarían el plástico y enormes reactores sellados lo mezclarían con el superenzima. El resultado sería un líquido químico reutilizable, mientras que el agua limpia regresaría al océano. Un sistema cerrado donde la basura se convierte en recurso. Las críticas y las dudas. Muchos escépticos aseguraron que el proyecto era imposible. Otros temían daños a la vida marina. Pero pruebas reales demostraron sistemas acústicos capaces de alejar peces y mamíferos marinos sin dañarlos. Los reactores permanecían completamente aislados del entorno. Una nueva economía del océano. Al regresar a puerto, los barcos entregarían el material recuperado para fabricar nuevos productos. Un ciclo perfecto donde limpiar el planeta también genera valor económico. Por primera vez, proteger la naturaleza y avanzar tecnológicamente dejaban de ser opuestos. El viaje que nos cambió. Hoy recorrimos juntos un camino extraordinario, descendimos hasta la oscuridad de la fosa de las Marianas, cruzamos océanos convertidos en desiertos tóxicos y miramos dentro del propio cuerpo humano. Pero también vimos cómo una diminuta bacteria ofreció a toda la humanidad una segunda oportunidad. La lección final: durante décadas creamos materiales casi eternos sin pensar en las consecuencias. Estuvimos cerca de ahogar nuestro propio planeta. Sin embargo, la naturaleza no respondió con destrucción, sino con adaptación. Nos mostró una solución, y ahora la decisión depende únicamente de nosotros. El futuro posible. Tal vez algún día los sumergibles regresen al fondo del océano y, al encender sus luces a 11 kilómetros de profundidad, encuentren solo arena limpia y silencio intacto, como hace millones de años. Porque nuestro mundo es mucho más complejo y asombroso de lo que imaginamos. Antes de terminar, si esta historia te sorprendió y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de nuestro planeta, suscríbete, deja tu like y comparte tu opinión abajo. Tu apoyo permite que más personas conozcan estas historias reales que parecen ciencia ficción. La pregunta final ahora: cuéntanos, ¿cuál de todos estos descubrimientos te pareció el más peligroso?